Estamos. Muy bien. Bienvenido, bienvenida, Ecodiemer, quien estás ahí del otro lado. Bienvenida a esta nueva charla, a esta nueva entrevista que estamos haciendo en este momento con Mile para el podcast de Ecodiemer. Estamos acá con Milena Hueto, que es, vamos a decir, para mí es una relación muy particular con Mile porque nos conocemos hace muy poco, pero ella es la copywriter de Ecodiem. Entonces es como que es muy traductora de pensamientos en muchos momentos. Entonces a veces es como que leo cosas que escribe Mile, pero que en realidad las escribe transcribiendo cosas que yo tal vez expresé, dije en algún workshop, en alguna cosa. Es como raro, es como si fuese un alter ego. Así que estoy acá con mi ghostwriter y amada copywriter de Ecodiem, Milena Hueto, y vamos a hacer una charla como las que hacemos acá para el podcast de Ecodiem, donde vamos a profundizar un poco más sobre la historia de Mile y nos vamos a meter también en técnicas y qué es esto del copywriting para emprendedores. Así que Mile, presentate, ¿cómo estás? Hola Rodri, me da risa eso que dices de que soy la traductora de pensamientos. Es Lo voy que a poner es en mi como muy raro. currículum. Sí, sí, sí. Es que es como, posta que es extraño, o sea, para tal vez alguien que nunca vivió la experiencia de que alguien transcriba o escriba lo que uno da o dice, es como extraño cuando lo lees, ¿viste? Porque decís, pero es lo que dije, pero no lo escribí yo, entonces Sí, está muy bueno. y es parte del trabajo del copy, justamente. Es como tratar de hablar en el idioma del cliente, ¿no? De ponerte en los zapatos del cliente y tratar de mimetizarte para que esas letras suenen al cliente y no a ti, porque si Claro, no, todo lo que uno escribiría sonaría igual. Y es todo claro. un desafío interpretar las personalidades de cada uno, sobre todo tú y yo, que creo que nos hemos visto personalmente una sola vez. Es verdad, es verdad, es verdad. Vos ya eras mi alter ego y todavía no nos habíamos conocido personalmente. ¿Viste? Bueno, Mile, a ver, contanos, o sea, contale a la audiencia que está del otro lado, antes de meternos en el mundo del copywriting, ¿quién es Milena Hueto? O sea, fuera del copywriting, ¿cómo llegaste hasta acá y cómo fue tu vida, digamos? Ese camino, esa curva de crecimiento hasta hoy ser una copywriter y ghostwriter de Rodri. Wow. Bueno, vamos a ver cómo lo resumimos. Bueno, me escucharán en la tonada que no soy argentina, soy venezolana, tengo 8 años acá en Argentina, enamorada de este país y de esta ciudad. Eh, y digamos que la trayectoria profesional, desde que nací, creo yo, que quería escribir. Yo traigo un poco esto de escribir en el ADN porque mi abuela escribía poesía, mi mamá escribía canciones, mucha poesía. Y yo sé que creo que eso un poco también se trae en la sangre, pero yo desde que tenía como 5 años, 4 o 5 años, lo que quería era una máquina de escribir. Le pedía a Papá Noel una máquina de escribir. De hecho, no sabía leer y escribir bien todavía cuando la pedí. Y bueno, Papá Noel me contestó la carta diciéndome que todavía estaba muy chiquita, que cuando aprendiera en un año más o menos, al año siguiente, a la Navidad siguiente, que ya yo sabría leer y escribir bien, me iba a traer la máquina de escribir. Y en verdad fue así. Al año siguiente me trajo la máquina de escribir. Y desde ese entonces yo no he parado de teclear o escribir a mano, porque también tenía, viste, la época de la adolescencia con los diarios y te llenas 1000 cuadernos y todo lo que te pasa por la cabeza lo escribes. Así que fue mi primer juguete y no lo dejé nunca. Cuando tenía como 12 años más o menos, que entres en el secundario, te empiezan a preguntar qué vas a estudiar cuando salgas del secundario y todo esto, yo dije que quería ser periodista y nunca más cambié de idea. Así que fue mi primera y única opción cuando empecé a buscar cupo en las universidades. Y bueno, en Venezuela se llama comunicación social. Realmente no existe la carrera de periodismo como tal, aunque allá adentro
te puedes especializar en distintas áreas, ¿no? Así que bueno, es un largo recorrido, digamos, de estar en el mundo de las letras por una cosa o para otra. Nunca escribí en, digamos, medios de comunicación, pero sí estuve trabajando mucho con grandes empresas, corporaciones a nivel de comunicaciones internas, comunicaciones externas, todo este tipo de cosas. Después estuve trabajando en revistas, de hecho creé desde cero una revista en Venezuela que tenía alcance nacional y distribución nacional, así que era un trabajito bastante complicado pero interesante porque teníamos que coordinar corresponsales en distintas áreas, fotografía, diseño, todo esto. Y bueno, y corregir, porque soy correctora también, así que también corregí la revista. Y bueno, llegó el momento de venirme. Bueno, tuve un breve lapso, digamos, sabático, alejada de las letras, que fue un emprendimiento de gastronomía que tuve en Venezuela durante 6 años. Fueron 6 años que no escribía como, digamos, yo creo que ni como hobby, porque no tenía mucho tiempo para eso. Y después, bueno, retomé otra vez todo este tema, hasta que me vine acá a Buenos Aires y bueno, eh, viste que la situación de migrante te pone otros desafíos enfrente. Era trabajar en lo que consiguiera, de alguna manera conseguí cosas que no estaban tampoco tan alejadas de lo mío, porque me tocó corregir una revista y me tocó también hacer un poco de, digamos, marketing, por llamarlo de alguna manera, con una empresa de carteles de vía pública. Y bueno, viste estas empresas chicas que no están como muy bien estructuradas o que no tienen muy claro el objetivo a seguir y todas estas crisis o mini crisis que van pasando por Argentina las desajustan un poco. Se empezó a ir gente, yo empecé a tomar el trabajo de toda la gente que se iba y a la vuelta de unos años me di cuenta que estaba haciendo cualquier cosa menos la que originalmente me habían dicho que iba a hacer. Y fue como que empezó el momento de decir, bueno, tengo que ver qué hago con mi vida, no me puedo quedar mucho más tiempo acá porque no, no me estaba divirtiendo, tampoco era ningún trabajo muy desafiante, era bastante rutinario. Y entonces fue cuando empecé a buscar cómo volver a insertarme en ese mundo, digamos, de periodismo, de la comunicación o lo que fuera. Y bueno, eh, empecé a investigar. Primero hice unos cursos con una academia que se llama Virtualianet, que me puso así como que en onda con el mundo online, porque era un mundo en el que yo estaba totalmente fuera de onda. Y después, como digo yo, que ya no son casualidades de la vida, sino remarketing, llegó a mi vida Javi Pastor, que es un copywriter español de mucha reputación allá, y leí su carta de ventas y dije, wow, este tipo me está hablando a mí, o sea, me hizo esto a mí nada más, porque todo lo que decía allí era exactamente lo que yo estaba buscando. Así que, bueno, me inscribí en su curso, eh, me actualicé, digamos, en todo este mundo del copy, porque yo era como más redactora offline y, bueno, me tuve que poner las pilas en mucho del tema digital, de las herramientas, del vocabulario, de todo este mundo que es bien particular. Y bueno, después que terminé el curso, por suerte también allí tuve como una reafirmación muy grande de que lo que estaba haciendo estaba bien, porque dentro del curso hay unas prácticas con clientes reales pagadas y yo gané una de esas prácticas y con ese cliente seguí trabajando después varios meses. Y fue así como que, bueno, dije, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer y me fui por ahí. Empecé a organizar mi página web, a conseguir otros clientes y en esa búsqueda de otros clientes apareció Ecodiem, Ecodiem y Lifestyle y bueno, ya eso fue como que lo que necesitaba para
ya despegar y olvidarme del otro laburo y dedicarme exclusivamente al copy. Qué bueno, Mile. Bueno, hay muchas partes de la historia que generan mucha intriga, así que voy a ir profundizando. Este, Me acuerdo la primera vez que conversamos, ¿sí? Primero, te cuento, capaz no tuvimos la oportunidad de charlarlo así desde este lugar, cómo fue desde el otro lado, ¿no? Cómo fue el proceso cómo llegamos a vos. Este, que me acuerdo que fue estos casi mediados del 2018. Estábamos en un punto de inflexión con la agencia, con Lifestyle, que estábamos necesitando. ¿Te acordás en ese momento más laburo de branding para las marcas, para nuestros clientes? Y bueno, Fede me dice, che, ¿por qué no buscamos a alguien que sea redactor, redactora para la parte de branding, qué sé yo? Pero bueno, lanzamos una búsqueda y nos llegaron varios perfiles, entre ellos estaba el tuyo. Y no sé si te acordás, pero nosotros propusimos, o sea, probablemente te acordás, que hagan como un ejercicio, ¿no? En una transcripción de uno de los podcasts en ese momento, y en base a eso hacíamos como la evaluación y hacíamos el filtro, ¿no? Y algo muy, muy interesante que nos pasó desde nuestro lado fue que recibimos, creo que fueron 4 o 5 personas que hicieron ese trabajo, que era un trabajo pago por una transcripción y nosotros evaluábamos el resultado. Y todos estaban más o menos bien, pero en vos percibimos como una proactividad distinta, como algo, ¿viste? Cuando decís, hay algo acá de esta persona que es como que hace más de lo, o sea, proactividad en el mejor de los sentidos, como que vos le pedís A, B y te dice, va y te trae A, B y te trae un posible C y un B un poquito modificado con algunas ideas y por qué lo pensó así. Y dijimos, qué interesante también por el perfil. Nosotros en la agencia, en Ecodiem, tenemos a nivel edad, digamos, demográfico del equipo, está bastante distribuido. Hay gente de 30 en sus 30, hay gente del equipo en sus 40, en sus 50 y en sus 20. O sea, tenemos como edades repartidas. Pero en Lifestyle, en ese momento éramos todos, vamos a decir, jóvenes de entre 20 y 30, ¿sí? Y entonces, como que estábamos enfocados en buscar ese tipo de perfil, porque era lo que conocíamos para la agencia como desde nuestro entender, era como, bueno, marketing digital, los jóvenes, digamos, alguien de 50 años no va a estar o 40, no va a estar muy enfocado en marketing digital. Y cuando vimos tu perfil dije, che, qué interesante que no es una adolescente en sus 20 que está, digamos, explorando el marketing digital, sino que es una persona grande, que ya vivió, que ya tiene trabajo, o sea, que ya trabajó, que, digamos, el hecho también de que seas de otro país y que hayas como vivido el proceso, ¿no? De, como vos decías, emigrar, que tiene un montón de cuestiones en el medio, nos dio la sensación de, esta persona probablemente tiene un sentido de la responsabilidad distinto, no más, no menos que un millennial, pero distinto. Lo intuimos, lo sentimos, ¿sí? Y para nosotros era como desafiante porque era salir, digamos, de nuestra caja de conocimiento y contratar a alguien con un perfil que no conocíamos a nivel de edad para una tarea muy digital. Pero hubo algo que nos sirvió, ¿sí? Que fue que venías como de la escuela de Javi Pastor. A Javi nosotros justo lo habíamos conocido hacía poco en un evento en Barcelona. Habíamos tenido la oportunidad de charlar, nos cruzamos, qué sé yo. Y para nosotros fue como una carta de, ok, viste, como un tilde de, bien, debo cierta validación. Sí. Y cuando conversamos, y ahí yo por lo menos yo intuí, dije, sí, esta piba la va a romper. Y si te fijas cómo fueron dándose las cosas, de que al principio enfocábamos como para el branding, y de repente cuando yo empecé a ver el potencial que tenías dentro de la parte de copy, y no solamente enfocado para lo que era contenido en redes sociales, dije, para. Mile tiene un potencial distinto, no está para solamente redactar anuncios o redactar posteos para marcas, está para agarrar y ayudarme a escribir un libro, por ejemplo. Y de a poco empezamos a pasarte con más cosas de Codiem y empezaste a tomar cosas de Codiem, y así es como hoy
que estás casi o mitad y mitad o a veces más haciendo Más más para cosas para Ecodiem, Ecodiem sí, que para sí. Lifestyle. Pero fue muy interesante y algo que yo, por lo menos como lo viví yo desde mi lado, fue, o sea, me sorprendí gratamente en ese sentido de que a una persona que no está en sus 20 no está entre los 20 y los 25 explorando herramientas de marketing digital, eh, puede laburar recontra enfocada en lo digital y muy bien. Y tenés vos particularmente esa cualidad de un nivel de responsabilidad y de proactividad en cuanto al trabajo que, que para mí, o sea, Mile, te lo digo, es un placer trabajar con vos en ese sentido. Y lo vemos, o sea, Agus a veces me dice, le cargué las tareas en Asana Mile ayer y ya las tiene y encima me hizo 3 cosas de más por las dudas, si hacían falta, pero y me lo dice con una alegría y, y eso y no es que empezaste ayer, viste, y es como que estás tratando, eso se sostiene en el tiempo y eso creo que es una fortaleza y una virtud muy, 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 muy valiosa. Y que siento, tal vez, que tiene un poco que ver con tus raíces, ¿sí? He tenido la experiencia, o sea, en los contactos que he tenido con gente de Venezuela, particularmente, viéndolos desenvolverse en áreas laborables, siempre noté esa sensación de proactividad, ¿sí? Y de que es cierta calidez, que también me pasó, por ejemplo, en Colombia, que bueno, tiene como, son muy cercanos. Me pasó en Colombia cuando estuve allá, pero con la gente, con la cultura de Colombia, que era como hablar con cualquier persona y sentir una calidez en la respuesta y en la relación, en las conversaciones, y una proactividad en la atención distinta, Sí. distinta. Y te pregunto, Mile, vos cómo lo sentís, o sea, crees que hay algo de eso, digamos, que viene en los genes, que viene en la raíz, que es cultural? ¿Cómo lo ves? Sí, quizás un poco viene en los genes y quizás también un poco, por ejemplo, en el caso concreto de lo que estás viendo en los venezolanos de acá, es un poco también la necesidad, ¿no? La situación puntual que se está viviendo ahora, que el venezolano que está viniendo para acá o para cualquier parte que esté migrando, es básicamente porque tiene que hacerlo, no es una decisión fácil, lo tiene que hacer, tiene que trabajar para vivir y para mantener a los que se quedan en el país, para Sí. mandarles algo de plata que pueda hacerlos subsistir. Entonces trabajan con mucho empeño, con muchas ganas. Ahora, sí, obviamente también hay un componente de, viste que no es mentira esto de que el clima Ujú. condiciona eh, muchos aspectos de la cultura y de las Sí, personas. Nosotros tenemos una costa muy, muy amplia, muy cálida, y eso se transmite y lo sí, notas, por ejemplo, cuando hablas con una persona de la costa de Venezuela y hablas con una persona de los Andes de Venezuela, son dos temperamentos totalmente distintos. mira, Hasta la manera de hablar, uno habla sí, muchísimo más rápido que el otro, eh, los andinos son como más introvertidos, más meticulosos, el costeño es más rápido, sí, más acelerado, más alegre. Entonces, obviamente, eso también influye en la manera de trabajar, en la manera de hablar, en la manera de ser. También a favor nuestro tenemos que a ustedes los argentinos les encanta cómo hablamos sí, nosotros. Entonces, eso también los predispone quizás a sentir que todo es mejor, ¿no? Que la claro, atención es mejor, que el trabajo es mejor. Pero sí, obviamente también venimos como una escuela de tener que trabajar con las uñas. O sea, ujú, eh, esto que está pasando en Venezuela no es de hace 2 meses, es de hace 20 años. Con lo sí, cual ya vienen 2 o 3 generaciones que han tenido que aprender a trabajar con un Internet que prácticamente no sirve, con un montón de controles, con un montón de carencias. Entonces estamos como que más expertos, por decirlo de alguna manera, de trabajar con pocos recursos, de ponernos más creativos para poder hacer las cosas bien. Y cuando uno llega a un sitio en donde tienes más recursos, no tienes este tipo de problemas,
uno viene ya con esta impronta Sí, y entonces lo notan como que, wow, este tipo sí es pila, claro. sí se mueve, cómo trabaja con tanto entusiasmo, pero es porque ya uno trae como ese training, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que claramente es como, o sea, hay una parte cultural desde la tonada que sí, también yo creo que los argentinos como que nos gusta o tenemos esa sensación de que nos cae bien la tonada este, colombiana, venezolana, no sé, estuve en Panamá, no me acuerdo, o sea, también la tonada Sí, panameña parecido. tiene algo ahí. De hecho, yo siempre jodo que un viaje que hicimos con Agus que hicimos desde Colombia hasta Costa Rica. Cada vez que yo cruzaba un país, de un país a otro, iba como ajustando mi tonada. Terminé hablando costarricense. En mi mundo, en mi cerebro, yo lo hablaba muy bien. Claramente no. Agus me decía que no. Y eso que no me escuchaste hablar portugués, porque ahí sí es muy gracioso, es muy divertido. Pero bueno. Este, pero sí, o sea, pero en particular con Colombia me había pasado eso y es verdad que cuando hablamos, de hecho las primeras veces que hablamos con vos o cuando los primeros contactos que has tenido con partes del equipo, siempre es como la primera impresión es, ay, me encanta su tonada. Sí, sí, sí. Yo Y, tenía una compañera de trabajo que me decía, ay, seguí hablando. Digo, pero de sí, qué hablo? De lo que sea, no importa, seguí hablando, es que hablas tan lindo. claro, es verdad, es verdad. Bueno, a mí me pasa yo no tiene nada que ver, pero mi ortoncista es colombiana y también tiene una tonada que, claro, hay gente que le tiene pánico a ir al dentista, ¿viste? Y que Sí, ella, yo estoy seguro que ella con la tonada es como que te relaja, te hace sentir más bien, mejor, más cómodo. sí, sí. Pero claramente hay algo ahí. Y también hay algo es súper interesante el tema de la cultura y cómo la realidad en un país te hace accionar y tomar el trabajo y las responsabilidades de otra manera, que probablemente sea lo mismo que si de repente muchas veces acá en Argentina puntualmente, que tal vez estamos también como con ciclos de crisis y todo, y muchas veces dicen de que de repente te vas a un país como más estable. Y el argentino tiene esa capacidad de adaptación, ¿entendés? Sí, Que lo mismo probablemente le pasa a el que salió de Venezuela y llega y dice, chicos, ustedes se quejan, ¿entendés? claro. Y realmente eso está bueno y a mí personalmente me hace sentir, me genera mucha perspectiva, ¿no? Este, cuando hablas con personas que vivieron esas realidades y que están viviendo esas realidades y uno termina, es como decís, a veces uno se queja, ¿no? Y vive y se siente, no, no sé, hoy, particularmente en estos meses, Argentina está como ahí revuelto. Y vos decís, tipo, men, tranquilo, o sea, realmente, o sea, no sé, tenés internet, tenés una computadora, tenés comida, tenés un techo, agradecé y seguí Claro. poniendo todo lo mejor de vos. Obviamente que este, es comprensible que de repente alguien este, se sienta con las crisis limitado, tenga esa necesidad de expresarse no tan positivamente, pero es como que siempre creo que es muy importante tomar esa perspectiva. Y para mí el ejemplo tuyo es súper interesante, porque de repente vos decís, no creo que sea el camino más común, más tradicional, que le pase si vos tenés colegas también de Venezuela que vinieron a Argentina y están trabajando. No creo que sea lo más normal cuando conversás, si te juntás a conversar y decir, no, sí, trabajo online, redactando contenidos, para no... No. La gente debe decir, un momento, ¿cómo es Sí, eso? imagínate, ya era complicado explicar lo que hacía antes Claro, escribir, y empezamos por eso. claro, y ahora además tengo que sumar que lo hago desde mi casa, que es freelance, pero es fijo, pero tengo otros clientes, o sea, es muy complicado explicarlo, sí, muy complicado. Es muy complicado. Es muy, o sea, para mí a veces es difícil explicarlo. Imagino que para todos. Entonces, ahí, o sea, me surge la duda, digamos, cómo lo explicas y cómo lo vivís hoy? ¿Cómo viviste esa transición, ¿sí? En el sentido de escribir y empezar a formarte en copy, en redacción, a hoy estar 100% enfocada en eso. ¿Cómo sentiste esa transición este, en todos los aspectos? En los aspectos de
organización del día, de cómo trabajar, cómo enfocarte, cómo mantenerte actualizada con cosas, cómo estudiar, cómo organizarte en ese sentido. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste y lo viviste? Sí, digamos que al comienzo el cambio fue muy difícil, muy complicado, pero básicamente por el tema de lo digital. O sea, yo era un muy 1.0, Ujú. muy dinosaurio, porque digamos, las herramientas de escritura no cambian demasiado con el tiempo. Entonces, si tú tienes ya más o menos una estructura, tienes un conocimiento y vienen cosas nuevas cada tanto, pero como para agregar a lo que ya sabes. Ahora, enfrentarme al mundo digital para mí fue como enfrentarme a un monstruo de 1000 cabezas. Además, viste, en el curso, en los cursos que yo hice, había gente muy millennial que la Claro. tenía recontra clara. Eh, Teníamos un grupo en Slack que en ese momento éramos, no sé, 150, ahora son 600 y yo no me quiero imaginar el mercado persa que debe haber allí, ¿no? Muy pocas veces entro. Pero era eso de que te tiraban data y herramientas y esta aplicación y esto sirve para esto y si esto sirve. Yo lo que hacía era anotar en mi libretita 1.0, ¿no? Iba anotando, 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 anotando y después no entendía nada de lo que había anotado y quería bajarme todas las aplicaciones al mismo tiempo y no sabía. Y llegó un momento que dije, no puedo, no, esto me está sobrepasando, no puedo. Me acuerdo que le decía a mi hija, lo voy a dejar hasta acá porque no me da la vida. Además, no olvidemos que yo estaba en un trabajo de 8 horas con un horario Claro. formal, o sea, yo hacía toda esta parte en mi tiempo libre, en las noches, los fines de semana. Entonces quedaba agotada, embotada de tanta información, tanto input, y estaba bastante como sobrepasada. Eh, Sabiamente, mi gente alrededor me decía, tranquilízate, ve poco a poco, a tu ritmo, si pudiste, pudiste, si no pudiste, sino en 2, 3 meses, bueno, no importa, nadie te está esperando, nadie... Entonces, bueno, fue así como que, ok, vamos a hacerlo a mi ritmo y como vayamos viendo las cosas. Y así fue que lo pude terminar. Sin embargo, te diría, recién ahora, de unos pocos meses para acá, es que yo estoy como que de verdad bajando la presión de que nunca voy a poder saberlo todo, nunca voy a poder tener... Además, apenas empiezas a aprenderte el funcionamiento de una herramienta cuando ya esa no sirve porque salió otra que hace eso y tres cosas más, entonces es como una carrera en la que siempre estoy, lo puse en un post hace poquitos días que subí al blog, siempre estoy en una carrera en donde estoy detrás de la ambulancia. Pero bueno, ahí voy. Lo importante es que sigo corriendo. Trato de actualizarme en lo que puedo, pero conociendo mis limitaciones, aceptando esa, digamos, esa vulnerabilidad de que si hay algo que no sé, lo tengo que preguntar o lo tengo que decir, reconocer que no lo sé, y que no voy a poder nunca saberlo todo, porque eso es como que esa cosa de que quiero estar al día en todo me genera mucha angustia, ¿no? Sí. Este, pero bueno, me gusta saber, por ejemplo, esto que me cuentas de que ustedes notaron esa, digamos, esa expertise de la parte digital, porque yo también estoy aprendiendo mucho de ustedes, de los millennials con los que estoy trabajando. Y bueno, siempre queda esa duda de que si lo que uno sabe de este mundo es lo suficiente o no. Eh, Sí. Así que bueno, esa parte digamos que es un entrenamiento constante. Yo todo el tiempo estoy leyendo blogs, eh, mirando videos de YouTube, estoy aprendiendo muchísimo con el trabajo, porque bueno, el día a día me va dando toda la información del marketing digital actualizadísimo como lo tienen ustedes en Ecodiem. Así que, bueno, como que voy sumando de todas partes y voy tratando ahí de seguir en la carrera. Está buenísimo, Mile, lo que contás y que puedas, y que lo tengas, o sea, que tengas claro cómo estás viviendo el proceso, porque muchas veces yo siento cuando converso con emprendedores que, o sea, vos tenés, vamos a decir, vos entrarías en la generación X,
y X. más o menos, Sí. para ponerlos en contexto, vos, o sea, si vos te sentás a conversar con un emprendedor o emprendedora de 20 años, no es lo mismo el contexto, la realidad y la energía y los focos o el tipo de foco mental que tienen que un emprendedor o emprendedora de 40, ponele. Es distinto, es otra realidad. Y no hay que uno mejor o uno peor. Hay que aceptar las diferencias, aceptar que o sea, yo veo con mi hermana, yo tengo 29 años, mi hermana tiene 19, y yo veo cómo mi hermana tiene una capacidad muchas veces de captarle el flow a una herramienta, a una red, a un sistema, a una velocidad que yo no la tengo. Sí, Porque porque son yo, nativos digitales, ya claro, nacieron eso con es, eso. es 100%. Entonces, entender eso, yo creo que ayuda a setear las expectativas y tener un trabajo de mucha autoconciencia sobre cuáles son las fortalezas de cada uno. Porque todos tenemos fortalezas sobre las cuales pararnos y debilidades. Y la autoconciencia y poder tener esa capacidad de parar la pelota y decir, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo ante esta situación? ¿Qué es lo que me pasa? Como bien decías, si algo no lo sé, o preguntar. Es tan simple como eso. Sí, sí, del otro lado, obviamente, tenés gente que está dispuesta a tenderte una mano o una explicación cuando. Pero, y si no, irte de ese lugar, ¿no? Tal vez, como decir, che, pero, o sea, no, esto no lo sé, le estoy preguntando a alguien con compañero de trabajo, lo que sea, que me lo explique y no me lo quieren explicar. No hay forma de salir de este círculo, pero empezando por reconocer, che, esto no lo sé, esto me resulta cómodo, esto no. Creo que eso es fundamental para todos los emprendedores y sobre todo los que se encuentran en esa transición, porque hay muchas personas que están en esa transición de lo analógico, la venta offline y la venta en el mostrador a lo digital, y hablo con ellos todos los días. Y, y es muy claro, para mí por lo menos es muy claro, hablo 10 minutos, ni siquiera 10 minutos, 2 minutos, y ya me doy cuenta cómo lo vive cada uno. El que lo vive con frustración, porque se abruma, el que lo vive con acelere, porque está como corriendo detrás y dice, yo puedo y voy a hacer, ¿y qué salió? Snapchat, dame Snapchat, dame a ver cómo funciona Snapchat, todo lo voy a hacer, voy a subir contenido a Snapchat, que hay que usar esta nueva herramienta, dame. Y como probablemente la gran mayoría de las cosas en la vida, el equilibrio es la respuesta. No tenés que estar corriendo detrás de todo lo que sale nuevo. Y eso yo lo vivo todos los días con el marketing digital. O sea, estamos, tanto vos como yo, trabajando en un mercado que cambia minuto a minuto. Demasiado rápido, Todo el sí. tiempo está evolucionando, todo el tiempo. Entonces, es muy importante para cualquiera que está o entrando en este mundo de lo digital y de los negocios online, o quien está en los negocios online, tener momentos de pausa y autoconciencia para no perder el foco, porque es un universo donde es muy fácil perder el foco, pero Sí. muy fácil. O sea, estamos atravesando, justo ahora, tanto en Ecodien como en la agencia, viste que hablamos el otro día del tema de Toggle, para la herramienta para el tracking del tiempo, que justo hoy hablamos con los chicos, que vos no llegabas. Este, hace poco empezamos a usar este sistema para traquear el tiempo del equipo, pero no para traquear el tiempo, sino para ayudarnos a eliminar, entre comillas, el multitasking, ¿no? Porque es tan fácil caer en el multitasking, que o sea, vamos a decir multitasking de tareas o multitasking mental de querer agarrar todo al mismo Abarcar tiempo, todo, sí. que muchas veces necesitamos tener anclajes que nos ayuden a decir, para, no, foco, estoy haciendo esto, no sé, ¿cuál es tu fortaleza? Escribir. ¿De qué manera? Así. ¿De escribir sobre qué? Sobre esto. Listo, foco ahí. Sí. Todo lo que lo rodea hay que darles como sus momentos de, ok, bueno, salgo acá a ver un poco para allá. Ese equilibrio creo que es fundamental y creo que tu caso es muy interesante y muy inspirador probablemente para muchos o muchas personas que están en esa etapa de transición, porque yo lo vi, Mile, y lo veo, ese cambio que vos vas diciendo. Como al principio estabas como tal vez desorientada en los procesos, de decir, che, pero chicos,
cómo mando las cosas que me piden, el horario, cómo es esto de trabajar online y estoy en mi casa. Y hoy estás como súper canchera, y se nota ese trabajo y esa evolución. Y es simplemente eso, darse el tiempo a uno mismo de atravesar esos procesos, porque, Sí, y lo que hablas del equilibrio, cada uno tiene un equilibrio distinto, que claro, tampoco tú puedes decirle al otro cuál es el punto de equilibrio, porque cada uno tiene un punto de equilibrio distinto y depende de muchas cosas, depende de cómo eres, pero también depende de qué haces, o sea, cuál es tu trabajo. Eh, Mientras hablabas, lo pensaba, por ejemplo, en mi caso, de que yo todas las cosas que voy viendo de Ecodiem, que es los cursos de Instagram Ads y Facebook Ads y no sé qué, y más lo que escuchas en las redes también y de tus pares, dices, yo tengo que hacer algo, yo tengo que anunciar, yo tengo que invertir porque de verdad ahí está la cosa. Y después dices, pero para, el día tiene 24 horas, eres tú sí. sola, porque este es un trabajo, soy yo y nadie más. ¿Qué pasa si yo empiezo a anunciar y me caen 10 clientes? ¿En qué momento los voy a trabajar? Eso va a ser más bien un dolor de cabeza para mí. Entonces, digo, bueno, la conclusión es que no todo hay por qué hacerlo, porque te diga alguien que tienes que Claro. hacerlo, y no todo es bueno para tu negocio. Entonces ahí es donde uno tiene, como dices tú, que sentarse, analizar todo y decir, bueno, de todo esto que me están ofreciendo, ¿qué es lo que realmente me conviene a mí o por dónde empiezo y empiezo a probar? Si me vuelvo loca y quiero hacer todo al mismo tiempo porque Rodri me lo dijo y porque me dicen que allí está el cliente que me va a traer, probablemente vas a tener un montón de asados cocinándose al mismo tiempo y se te van a quemar varios porque ni siquiera tienes el tiempo. No hablemos ya de la experiencia o la práctica, es que no tenemos el tiempo para cocinar todo a la vez. Sí, Entonces, eso del punto de equilibrio es como que tienes que encontrarlo y tienes que bajar un poco la ansiedad. A mí, por lo menos en mi sí. caso, lo que me tenía era como muy ansiosa de que quería estar a la par de los que ya traían todo esto mamado desde la cuna Claro. y no, nunca va a poder ser. O sea, siempre voy a ser una generación o dos o tres atrás de las que lo traen ya súper aceitado. Y bueno, Sí. tiene otras ventajas, como dices tú, tiene otras ventajas el tener cierta experiencia y cierta madurez en otras áreas. Sí, sí, 100%. Mire, yo de hecho creo que el ejercicio de frenar, probablemente para alguien que tiene, no sé, 22 años y está como expuesto a 150.000 estímulos, es mucho más difícil que para mí con 29, que capaz ya atravesé determinadas etapas, o para vos, o para cualquiera que está capaz en otra estadio o en otra fase de su vida. Pero para todos es igual de importante. Yo realmente siento, y lo viví personalmente y lo vivo todos los días. De hecho, yo tengo un ejercicio, Mile. Creo que esto no lo conté nunca todavía en un podcast, que yo. Todos los días, desde este año, donde yo todos los días de mi control de hábitos evalúo cómo cómo me estoy sintiendo en relación a la paciencia. A una evaluación subjetiva con un esquema del 1 al 5. ¿Sí? Yo todas las mañanas pienso en el día anterior y me digo a mí mismo, del 1 al 5, ¿cuán paciente fui? ¿Me sentí ansioso en algún momento en relación a algo que estaba fuera de mi control? ¿En algún momento sentí que quería todo ya? Y en base a eso voy como llevando un control. Y solo eso a mí me hace como bajar 1000 cambios, porque está este acelere y estas ganas eso que decís, sentir de que si no estás, no sé, haciendo todo en Instagram hoy, anunciando y subiendo 25 historias por segundo, estás perdiendo a todos tus potenciales clientes. Sí, Y realmente no es así. O sea, tal vez hay algunos casos donde vos haces un análisis y decís, ok, lo que tenés que hacer hoy es hacer 25 historias por día en Instagram, pero en la gran mayoría probablemente no. claro. Pero en la gran mayoría. En la gran mayoría tal vez, o sea, bueno, vos lo ves, lo verás también en la comunidad de Codiem, lo vemos mucho, o sea, viene, no sé,
una persona, un emprendedor, un ecogamer que está frustrado porque no siente que no está, no sé, generando suficiente contenido y está bloqueado por eso y nunca se sentó a armar tal vez el storytelling de la marca o a definir realmente quién es su cliente ideal. Y uno que lo ve desde un marco capaz más estratégico y global es nunca vas a generar buen contenido, por más que te sientes un mes a armar tipo, planillas de contenido y te vuelvas loco, hasta que no te sientes a definir y entender realmente quién es tu cliente y qué Totalmente. es lo que vos le vas a resolver, nunca no va a funcionar. Entonces la solución no son las 1058 historias por día. La solución es sentarte y, no sé, hacer una entrevista de validación con un potencial cliente o con alguien que tenga el perfil y escuchar a ver qué tiene para decir. Sí, sí, sí. A veces el orden de las cosas es lo que hace que el resultado no sea el esperado. Y lo que dices es definitivo. O sea, si no tienes idea de a quién le estás hablando, es muy probable que no le hables como debes hablarle o como al otro le llame la atención para escucharte. Entonces, sí, definitivamente. Eso era quizás en lo que yo estaba cayendo al ver y eso pasa mucho cuando empiezas, qué sé yo, a bajar contenido de internet, que te bajas un videito de YouTube que te dice, no sé, los 3 trucos para captar, o sea, esas cosas trucos Sí, y arte de sí, magia, sí. y dices, sí, no, con esto lo voy a poder hacer, y después lo quieres poner en práctica y no te da resultado, y dices, no, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Entonces vas y buscas otra vez y te vuelven a decir que ahora no son 3, sino 5 los trucos, o uno solo, lo único que tienes que hacer para. Y, y entonces uno está como que buscando por acá, buscando por allá. Te llenas de un montón de contenido que al final no tiene quizás conexión una cosa con la otra y lo que haces es un quilombo impresionante. Sí. Te llenas la cabeza de un montón de información que quizás no es la relevante y es tanta que también te cuesta como ponerla en orden, ¿no? Y Sí. decir, bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? A mí me encantó un podcast de ustedes de la misión y la visión, Ujú. porque uno piensa que eso es algo como para las grandes empresas. ¿Qué voy a estar yo haciendo la misión y visión de mi negocio si mi negocio soy yo? Yo lo tengo clarísimo. Y no, No. resulta que no. Y que aunque sea un negocio unipersonal, ese trabajo hay que hacerlo y hay que incluso revisarlo cada tanto. Y, y es como que el punto de partida es súper, súper inicial, es el -1 para arrancar cualquier negocio. Y después lo que hablas del cliente ideal, que bueno, eso lo vamos a hablar mucho después, eh, es también súper, súper prioritario y no es el cliente ideal que tú crees que es tu cliente ideal, es el Sí, cliente ideal que va a salir después de mucho investigar, sí, porque también pasa eso, ¿no? Yo hago, qué sé yo, goma de borrar y yo sé que esto va para los niños de 4 a 6 grado, pero resulta que por ahí te das cuenta que no es así, que no era solamente para ellos o que ellos ahora tienen una mejor goma de borrar y esta tuya la necesitan más los estudiantes de dibujo y de arquitectura del primer semestre, qué sé yo. sí. Y si no lo investigas, no lo sabes y te quedas pegado a un concepto que si está mal desde el principio, todo lo demás va a salir mal, no, Sí, no puede salir bien. sí, sí. Yo lo veo con el curso de las 7 estaciones. Yo lo que siento muchas veces es que lo digo, apenas empieza el curso, ¿viste? Digo, este curso, en cada estación podés estar un mes. Y date el tiempo, porque cada curso, o sea, cada estación del curso te dirige a otros cursos que están en Ecodiem. Y hasta que no termines de dominar ese área, la estación que sigue no la vas a poder dominar. Claro. Y vienen, entonces, se suma hoy a Ecodiem Pedro. Y Pedro en 2 días postea, ya terminé el curso de las 7 estaciones, ¿con cuál sigo? Y yo es tipo, no, Pedro, vení, Pedro, espera. Volvé a la estación 1 y mostrame el certificado de los cursos de branding y que te digo a la estación 1 y después vamos a la estación 2. Pero bueno, es un desafío constante que tiene que ver con el ritmo de vida también que se tiene hoy en día y que invito a todos a por lo menos darse lugar a parar la pelota y pensar y decirse,
estoy acelerándome más de lo que debería. ¿Cómo me siento? El cuerpo es inteligente, la biología es inteligente, lo sentís, con un poquito de autoconciencia lo sentís. Vamos a meternos, Mile, un poco más en tema copy, ¿sí? El tema de la escritura, que creo que no lo dije todavía. Para los que, si estás escuchando este podcast antes del 27 de mayo, el 27 de mayo vamos a lanzar dentro de Codiem el curso de copywriting de Mile, ¿sí? Donde Mile va a dar cátedra sobre esto de escribir en Internet. No necesariamente escribir en Internet, sino escribir, ¿sí? Escribir para comunicar Escribir para algo. vender. Ujú. Escribir para vender. Me gustó, vamos a llamar el podcast así. Escribir para vender. Ya está registrado ese Muy bien, nombre, así muy que bien. no. Y si estás escuchando este podcast pasado el 27 de mayo, sabe que ya está el curso de Mile. Pero Mile, antes de meterme de lleno en la parte técnica de escribir, ¿de dónde crees que viene esta cosa de escribir para vos? O sea, ¿de dónde crees que lo heredaste? O sea, ¿por qué a los 5 años querías una máquina de escribir? O sea, ¿de dónde salió? Mira, en parte, como te decía, mi madre escribía mucho, mi mamá escribió canciones que después fueron grabadas por cantantes de la época y todo esto. En mi casa había mucha esa energía de la escritura. También leer, obviamente, te lleva a escribir, porque yo siempre digo que si quieres escribir bien, tienes que leer mucho. Una cosa va unida a la otra, porque la lectura te da mucho, te da el vocabulario, te da el ritmo, te da un montón de herramientas que a lo mejor sin darte cuenta termina ayudándote en el tema de la escritura. Y lo otro quizás es que yo, bueno, soy la más chica de otros hermanos mucho más grandes que yo. O sea, cuando yo estaba chica, mis hermanos ya estaban, uno en la facultad, otro en el secundario, eh, y hacían trabajos en máquinas de escribir. Todo el tiempo yo los veía como haciendo los trabajos de la máquina de escribir y no sé qué. Yo iba, por ejemplo, a la oficina de mi papá, me encantaba ir a la oficina de mi papá, pero me encantaba era para sentarme a teclear en la máquina de escribir o en la calculadora que venía con esos rollitos de papel y entonces yo hacía cuentas y todo eso después me lo llevaba a mi casa, se lo mostraba a mi mamá, mira todo lo que hice en la oficina, ¿sabes? Entonces, no sé, era al no tener hermanos de mi edad, en donde yo te dijera, bueno, jugaba con muñecas, yo odiaba jugar con las muñecas, no me gustaba. Mis juegos eran más que si jugar memoria, ¿sabes? Todos estos jueguitos de memoria, de rompecabezas, de como que cosas más de meterle un poquito más el cerebro, ¿no? Este, pero bueno, yo creo que fue una suma de todas esas cosas, ¿no? El ver una máquina de escribir y que me dejaba como hipnotizada a ver, me acuerdo que me ponía, digamos, frente a mi hermana mientras tecleaba y yo lo que hacía era ver las teclitas cuando se movían, taca, 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 y decía, wow, qué groso, o sea, como que no se equivocan, no se confunden, no se pisan. Mm. Eh, Dígame, después cuando vinieron las eléctricas que traían la bolita con todas Ujú. las letritas marcadas, era así como, era como mi juguete, como puede ser ahorita quizás un PlayStation para un niño Claro. de esta edad, qué sé yo. Este, eh, y bueno, eso, era para mí, te digo, tecleaba sin saber escribir, o sea que lo que Claro. tecleaba era cualquier cosa. Después cuando supe escribir, bueno, era que en vez de escribir en papel, escribía en la máquina. Y, y bueno, quizás me alentaron siempre a todas esas cosas. Eh, la profesión después me obligó a escribir, sí o sí, pero yo vengo de escribir mucho por expresarme, por vaciar Bien. lo que tengo en la cabeza. De hecho, yo tengo un blog, ya casi no escribo nada en él, pero desde 2008 escribiendo Mm. cosas allí, sin interés de monetizar, sin meterle ningún aviso de Google, sin nada. Era como que ahí está, el que quiera leerlo está bien, el que no, no importa. Ahí está, y lo alimento. Me da Sí, placer escribir, nada más. está buenísimo. Yo creo que es un ejercicio muy lindo para todos. A mí también me encanta.
escribir, es tipo mi diario y todos los días tengo esos momentos de reflexión. Y de hecho cuando escribo cosas que tienen que ver con enseñar o conceptos o desarrollo, creo que escribir es una manera de bajar pensamientos y ponerlos y ordenarlos y verlos. Muchas veces es súper interesante cómo mientras estás escribiendo es como que vas ordenando las ideas, porque la escritura como que te obliga de alguna manera a ordenar, que el Sí, pensamiento capaz se produce más disparos eléctricos, ¿viste? sí. Este, ¿en qué momento, Mile? Porque a mí me pasó, por ejemplo, que cuando empecé a vender a través de mails o de la escritura, entre comillas, o tener que escribir para vender un servicio, para describir un curso y que alguien motivar a alguien a comprarlo, a hacerlo, me di cuenta primero que, o sea, era más difícil de lo que parecía, que llevaba. Una de las cosas que a mí me pasó las primeras veces era, wow, cuánto tiempo lleva esto. Y no solamente tiempo, sino que foco. O sea, no me sopla pasa una, no sé, una Un mariposa mosquito. y chao, perdí todo el hilo de la idea. Qué difícil, qué técnico. Y después empecé a ver que además de eso había estructuras. O sea, a mí al principio se me hacía fácil, entre comillas, hablarle a mi cliente porque lo conocía muy bien. Entonces era fácil expresarme, pero después empecé a entender que tal vez que había estructuras que te ayudaban a ordenar las ideas y llevar al lector a través de un proceso y no tipo tirar todas las ideas así como pasan en mi cabeza. Y ahí Ujú. empecé, claro, obvio, o sea, escribir un libro y el escritor no es que se sienta y dice, bueno, dale, vamos, pa. Y venía Pedrito, no, hay esquemas como en todo, ¿no? ¿En Sí. qué momento vos como te diste cuenta que escribir era una herramienta de venta y cómo fue ese pasaje, digamos, de la parte periodística, si se quiere, a, ok, esto es algo con lo que se trabaja, se vende, se comunica, hay estructuras, hay sistemas, hay modelos. Sí, esa parte yo te diría que la absorbí toda en el curso de Javi, antes no. O sea, como te digo, venía, como bien dices, venía de una estructura totalmente periodística en donde lo que tenía era que saber cuál era la idea principal, desarrollarla y bueno, hacer como que el lead, el cuerpo y el cierre, no mucho más. Algo netamente informativo en donde no había ninguna intención de otra cosa que no fuera esa, informar al lector sobre algo. Eh, y bueno, descubrí que esa página de ventas que yo leí, en donde yo sentía que Javi me estaba hablando a mí y solamente a mí, lo que estaba era plagada de herramientas de copywriting. O sea, ¿quién si no? Imagínate, el capo del copywriting en España tenía que saber cómo escribir una carta de ventas para conquistar a sus potenciales alumnos, ¿no? Y dije, ok, de esto es que se trata todo. Entonces, allí fue donde yo comencé a entender por qué habían anuncios, textos de cualquier tipo que resonaban conmigo y otros que absolutamente nada, que pasaban y se iban y no dejaban ninguna marca en mí. Era la diferencia entre un texto con copy y un texto sin copy. Más allá, obviamente, de que por ahí a lo mejor no era yo el cliente ideal, ¿no? Y también por eso no me llamaba la atención. Pero dije, wow, qué cosa tan poderosa es la palabra. Si ya yo antes pensaba que era, digamos, la herramienta indispensable para la comunicación, y ahora tengo esta otra mirada que dices, bueno, la frutillita del postre, como dicen ustedes. O sea, si antes me parecía muy útil todo lo que yo podía hacer con la palabra escrita, pues ahora no hay nada que no se pueda hacer. Este, fue simplemente como que a sumar esa parte que no conocía a lo que ya uno traía
de muchos años de práctica de la escritura. Por eso también quizás fue mucho más fácil esa parte para mí que toda la parte de las herramientas y el SEO y las Claro, keywords y todas esas cosas que sí eran para mí totalmente nuevas, pero en el caso de la escritura como tal, fue como, fue como tunear sí, la sí. escritura, o sea, como que le metiste un montón de aditivos que te hacen llegar mucho más efectivamente a las personas. Claro. ¿Y cómo describirías, digamos, o sea, si tuvieses que explicarle a alguien, viene y dice, ok, yo soy doña Tota, tengo mi emprendimiento, tengo mi negocio, que estoy vendiendo online, estamos vendiendo bien, está empezando a cada vez funcionar mejor, tengo no sé, una pastelería. Eh, ¿Por qué debería yo enfocarme o concentrarme? Yo hago pasteles ricos, me salen bien, la gente me los compra, subo historias a las redes sociales, subo recetas, a la gente le gusta. ¿Por qué debería yo preocuparme o ocuparme en el copy? Mile, ¿qué es? O sea, realmente el copy y qué ventajas voy a tener de aprender estas técnicas o estas herramientas. Bueno, el copy es eso, son técnicas de escritura que hacen que tus textos tengan persuasión o el enganche suficiente para poder atrapar a tu cliente ideal, no a todo el mundo, a tu cliente ideal o a tu cliente potencial. Eh, Hay gente que lo llama que es una ciencia, que es un arte. Yo no sé cómo llamarlo, la verdad, el nombre que le pongamos es lo de menos, pero sí te da una serie de herramientas y de técnicas para tú poder enganchar a tu cliente ideal. ¿Por qué Tota debería aplicar copy en sus comunicaciones? Sobre todo si son online. Porque tenemos un bombardeo tan grande de información, son tantas las totas en el mundo que quieren que yo compre su pastel, que si no le pones el plus del copy, probablemente no te voy a leer. Probablemente voy a leer el de otro, el de la otra esquina de la pastelería de la otra calle, en donde sí aplicó copia a sus textos y me enganchó porque hubo algo que dijo esto es para mí. Estos pasteles son los que yo necesito comprar. Entonces, en un mundo que es tan visual como el de ahora, en donde estamos bombardeados constantemente de imágenes de todo tipo, el toque diferencial te lo tiene que dar la palabra, ¿ok? Porque bien, yo puedo tener una historia en Instagram con un pastel esponjoso, con crema, bañado en chocolate, en donde me ponen a lo mejor en cámara lenta la salsa de chocolate cayendo sobre el pastel y se te agua la boca. Pero si no tienes idea de si eso es una clase de cocina, una receta que te están dando, una pastelería o simplemente una ama de casa que lo subió a su historia porque lo hizo para sus chicos o para la merienda, pues me quedo en la nada. Me quedo con que se me abuela la boca con qué rico es, pero comprar no voy a comprar si no me lo estás diciendo. Entonces, el copy es fundamental, no solamente para decir qué es lo que estoy haciendo, sino para conquistarte y de una vez atraparte y decir, esto es lo que yo necesito y no otra cosa. Sí, sí, yo creo que se nota mucho cuando hay, digamos, cabeza detrás de textos de venta y cuando simplemente es tipo, puse la información como que, viste, como si fuese una ficha técnica. Y yo lo veo, hace poco ajusté en una landing en particular, tipo, me senté a analizar las palabras que estaba usando, ¿sí? La descripción de un curso, el presencial de Facebook Advanced. Y me di cuenta que, claro, dije, acá, porque sentía que estaba bajando como la performance de la landing de esa carta de venta. Y cuando me puse a analizar, me di cuenta que había un montón de conceptos y cosas que tal vez ya no sonaban tan atractivas al cliente ideal que le estaba hablando,
como en el momento que las escribí, porque había evolucionado la herramienta. Y el curso evolucionó con la herramienta, pero en los textos de venta estaban igual. Y, ¿sabes qué? O sea, fue, creo que una tarde sentarme, bajar los textos, escribir. Y o sea, el rendimiento de la landing hizo ping, rebotó para arriba. Y muchas veces, y lo he notado con mails de venta, donde si vos escribís tipo, displicente, pues bueno, ya, sí, en el curso tenemos tal cosa y tal cosa y tal cosa, voy a comprar, oferta, ya. O sea, el resultado es X. Ahora vos te sentás y pensás, a ver, y te anotás, a ver cuáles son las tres principales problemas cuáles son las emociones que tiene el cliente, por qué siente que está frenado, y empezás a utilizar esas herramientas y las incluís y le das una estructura y armás realmente un storytelling detrás de eso, los resultados son, pero abismales, abismales. O sea, muchas veces, y a nosotros nos pasa, vos lo ves con clientes en la agencia, que, o sea, vos decís, acá lo que necesitamos es arreglar esa carta de venta. O sea, no es el anuncio, no es la segmentación, no es la cantidad de plata que estás invirtiendo, es que no te vende, ¿no? La página de ventas, la primer línea de la web, yo entro y no me dice nada, no conecta conmigo. Y ahí es impresionante, Mile, para mí, cuánta gente hay que todavía hoy ni siquiera tiene conciencia de estas cosas, del copy, de decir, bueno, estamos vendiendo a través de un texto, chicos. Estás tratando de vender online, estás vendiendo a través de lo que escribís. Es igual de importante como cuando te sentás a pensar sobre el precio, qué precio le pones a tu producto. Sí. Es igual o más importante pensar cómo lo estás escribiendo. Porque por más que tengas un muy buen producto, muy buena imagen, muy buena foto, muy hermosa la web, pero si no transmite y no conecta, Sí, no va a performar. definitivamente. Ni siquiera vayamos al tema de las páginas de venta, vamos a hablar de las páginas web en general. Sí. ¿Viste cuando todo el boom de las .com, la gente tenía que estar en internet? Y entonces, ¿qué hacía? El texto que tenía en un brochure, en un Claro. tríptico, en una, qué sé yo, en un folletito, lo transcribían a la página web y chao, se olvidaban. Ponían una fotito linda y adiós. Todavía el día de hoy, después de, ¿cuánto? 30 años, seguimos viendo páginas así, estáticas, con información que no dice nada, Sí. absolutamente nada, y los lugares comunes de siempre de somos una empresa líder en el mercado con 25 años de experiencia y tecnología de última generación, y tú Sí. dices, ¿y qué es eso? Entonces, ahora que ya no son 20, 25, 30 empresas que tenían, somos las mejores porque tenemos página web, sino que ahora todo el mundo está en la web y que hay 1 millón de competidores por rubro, tienes que diferenciarte con el texto. Porque de nada sirve que yo tenga una foto espectacular si no estoy explicando qué puedo hacer yo por ti que eres mi cliente. Entonces, tenemos que centrar, los que tienen esas web tienen que replanteárselo, o sea, como que vamos a revisar todo, como hiciste tú con tu página de ventas, y vamos a ver si toda esa información que está ahí es realmente la que nosotros necesitamos que la gente lea de entrada, porque esa es otra, tenemos 5 segundos para captar al visitante de una web. Si en 5 segundos no vio nada que le interesaba, chao, fuiste. Abrió otra ventana y buscó en otro lado, se fue a Google otra vez y escogió la siguiente opción. Entonces, tenemos que tener una cantidad digamos, de destrezas para poder decir lo que queremos decir, pero también decir lo que el otro quiere escuchar, lo que el otro necesita escuchar, y decirlo rápido, decirlo bien y rápido, porque tampoco le podemos pedir que se lea 50 líneas para entender al final de qué va todo esto. Entonces, sí, hay que trabajar los textos de manera distinta a lo que era antes, donde, bueno, imagínate cómo eran los diarios de antes. Los diarios de antes eran 8 columnas de texto
Y si claro. acaso una fotito al principio al lado del titular. Y la gente tenía tiempo de sentarse 4 horas a leerse el diario. Ahora, ¿qué haces? Lees los titulares en el celular y abres la nota que te interese, pero no te lees todo el diario como hacían nuestros abuelos. Entonces, todas las cosas van cambiando y tenemos que cambiar con ellas. Si pretendemos comunicar como comunicábamos hace 20 años, nos estamos perdiendo una buena parte de la torta de toda esta gente que ya no lee como leía hace 20 años y que ya no quiere encontrar lo que nosotros le decíamos a la gente hace 20 años, que necesita otra cosa, necesita leer y encontrar resultados, beneficios, soluciones, no toda esta parafernalia de Sí. quién fue el fundador y en qué año empezamos la No, empresa. no me importa cuántos años tiene tu empresa. No, Yo necesito, ¿me vas a solucionar el problema que tengo o no? exacto. Yo la frase, nosotros en Ecodiem, en la web de Ecodiem, no en la carta de ventas, en la web entras y dice, ayudamos a emprendedores a hacer crecer sus negocios online. Para eso, solamente para eso, estuve creo que meses. Exacto, sí. Meses. O sea, ayudamos, acompañamos, enseñamos. ¿Cuál es la palabra que va a conectar? ¿A quiénes? ¿A emprendedores, a empresarios, a personas? ¿A qué los ayudamos a lograr? Meses de investigación, de pregunten en la comunidad. ¿Qué sienten ustedes en relación a Ecodiem? ¿Cuál es el rol de Ecodiem en sus vidas? Entonces, mi pregunta, capaz yo eso personalmente lo tengo como más aceitado porque obviamente vivo de eso y me dedico a eso y es parte de mi día a día investigar, pensar estas cosas. Pero para Doña Tota, que dice, ok, Rodri Mile, está bien, me convencieron, listo. Entro a mi sitio web, es malísimo, no dice nada. ¿Qué tengo que hacer, chicos? Porque hasta ahora lo único que me dijeron es que lo tengo que escribir, pero no sé qué carajo te escribir. ¿Qué hago, Mile? ¿Por dónde empiezo? Eh, la respuesta fácil sería que esperen el 27 de mayo y vean el curso. Muy bien, esa es una muy buena respuesta, muy vendedora también. Pero te diría que por donde hay que empezar sí o sí, lo hablamos hace un rato, es por definir quién es tu cliente ideal. Bien. Investigar muchísimo y conocer a tu cliente como si, yo creo que más que a ti mismo, ¿ok? Es la única manera de que puedas ponerte en sus zapatos y sentir qué es lo que desea escuchar y saber de ti. Si nosotros no hacemos ese trabajo y lo hacemos bien, concienzudamente, con tiempo, vamos a estar diciendo lo que nosotros quisiéramos que el otro, pero a lo mejor no es. Y pasa, en la investigación te das cuenta de muchas cosas que dices, ah, pero entonces no es como yo me lo imaginaba. Entonces, lo primero que hay que hacer es investigar mucho. Y cuando digo investigar, no es solamente, bueno, en el caso, por ejemplo, que acabas de comentar, tenías la gran ventaja de que ya tú tenías la academia y tenías gente a quien preguntarle y que te diera el insumo y que sienten, que esperan o que reciben. Pero digamos que es alguien que está comenzando y está por lanzar un producto, ¿a quién le pregunta? Si todavía no lo ha probado nadie. Entonces tienes que investigar a la competencia, tienes que investigar el mercado, ¿ok? Porque por ahí es algo que funciona muy bien en Estados Unidos, pero en Argentina no. O a lo mejor algo que funciona muy bien en la Patagonia, pero en Capital no. Y si quieres que leemos más fino, a lo mejor es algo que en Almagro funciona muy bien, pero en Palermo no. Entonces, tenemos que investigar nuestro mercado. ¿A quién se lo vamos a dar? ¿Qué perfil tiene esa persona? ¿Ok? Y cuando te hablo de perfil, no te hablo de 25 a 55 años, mujeres de clase social tanto o con un ingreso de tanto. Va mucho más allá de eso. O sea, ¿qué hace esa persona en su día a día? ¿Qué cosas lee? ¿Qué contenidos consume? ¿En qué redes está? ¿Cómo las usa? ¿Las usa para entretenerse? ¿Las usa para interactuar? ¿Las usa para boludear? ¿O qué? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué es lo que no la hace dormir por las noches? ¿Ok? ¿Tiene hijos? ¿De qué edades? ¿Qué hacen esos hijos? ¿Estudian? ¿Trabajan? Son tantas las preguntas que hay que hacerse para definir
un perfil bien completo de esa persona y en ese trayecto en donde vas investigando, te vas compenetrando tanto con ese cliente ideal que terminas de verdad pensando como esa persona. Yo, por ejemplo, una recomendación que hago, que ustedes también la hacen en los cursos, es que le pongan un nombre a esa persona. Y terminas casi que teniendo más relación con esa persona ficticia que con la gente que te rodea, porque llega un momento en que piensas en función de qué diría Tota, por ejemplo, o sea, Claro. qué pensaría Tota o qué haría Tota en esta situación. Y cuando tienes eso bien aceitado, las palabras que usas van a ser las que Tota necesita escuchar. Claro. O sea, digamos que ese sería el principio. Después vienen una serie de fórmulas, por llamarlas así, en donde lo que te ayudan es como a ordenar toda esa información. Eso que tú hablabas de la página de ventas, de que, eh, o de cuando te sentabas a escribir, que querías como que vaciar todo lo que traía tu cabeza y lo ibas tirando sin sin ninguna prioridad y sin un orden. Bueno, quizás eso es lo que te dan esas fórmulas de copywriting, que algunas las vamos a ver en el curso, que es simplemente como para decir, bueno, ¿en qué orden debo poner estas cosas? ¿A qué le debo dar prioridad y a qué no? Obviamente también en función del cliente. Y, y entonces ya darle una estructura. Pero yo diría que lo primero que tienen que hacer es saber bien a quién le están vendiendo y no tener miedo de circunscribir mucho esa cuestión del perfil del cliente, porque fíjate lo que hablabas tú, cuando quisiste hacer esa propuesta de valor. Empresarios o emprendedores, entonces dices, no, pero yo quiero tener a todos, entonces tengo que hablarle a todo el mundo, porque si digo emprendedores, entonces los empresarios no se van a sentir identificados y entonces terminas hablándole a tanta gente que no le hablas a nadie, en realidad, no le hablas a ninguno, ninguno se siente tocado por lo que estás diciendo Claro. y entonces allí no estás haciendo copia, estás otra vez volviendo a lo etéreo, a lo generalista, entonces tenemos que saber muy bien a quién queremos hablar y siempre va a haber alguien que nos escuche, o sea, siempre va a haber alguien que es al que se va a sentir como me sentí yo cuando leí la carta Claro. de Javi. Como Sí. dijo, esto es para mí, a mí no me interesa más nadie, acá estoy yo. Sí. Sí, yo creo que eso que mencionabas recién, Mil, es un gran desafío para quien está tratando de mejorar su oferta, su producto, su escritura para vender, porque esa tendencia de querer abarcar a todos, de hecho, esa pregunta que decías, ¿empresarios o emprendedores? Para mí era un gran dilema al principio, pero un gran dilema, porque era, pero yo, o sea, nuestros cursos también le sirven a un empresario. Entonces tendría que decir personas, pero personas queda demasiado abarcativo, no conecto con nadie. Entonces, y yo creo que, y a medida que voy creciendo y vamos creciendo como empresa y voy creciendo yo como persona también y como empresario, más me doy cuenta la importancia que tiene enfocarte en un grupo de personas. O sea, esa sensación de que le tengo que hablar a todos porque todos podrían ser mis clientes, muchas veces lo que viene en realidad de una emoción de escasez, en el sentido de tengo que tirar una red muy grande porque lo que tengo no es tan bueno, entonces tengo que tipo, agarrar a todos, ¿no? Y tirar, cuanto más grande sea la red, más probabilidades tengo de pescar. Y en contracara es como que tenés a esa estratega que mide y piensa y tiene un objetivo. Y creo que es un gran desafío para los emprendedores, pero que el mercado está evolucionando a un punto en el cual cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de encontrar a su nicho Sí. y a el mejor grupo de personas al cual le puedas agregar valor. Yo digo, al mejor grupo de clientes. ¿Quiénes son las personas que más van a percibir valor de tu producto o tu servicio? ¿Y quiénes no tanto? Y enfocarte en esas. Y dejar tal vez lugar a que venga otra persona, otro negocio, a atender a ese grupo porque A le va a cubrir agregar ese más otro, valor. claro, claro, claro.
Sí, sí, ¿Entendés? Y finalmente todos vamos a estar atendiendo a los que mejor podemos atender. Y sí. hay mercado para todos. Y pasa mucho, sobre todo en productos de consumo masivo, por ejemplo, que tú dices, bueno, pero es que a mí me compran todos. Una golosina, vamos a suponer. Sí, Una golosina la compran los chicos, los estudiantes, las señoras, todos. Y entonces, ¿cómo hago para enfocarme en un solo cliente ideal si tengo un rango tan amplio? Entonces, ahí es donde entra lo que tú dices. O sea, está bien, seguramente va a haber adolescentes que te compran, estudiantes que te compran, pero hay dentro de toda esa gran banda, hay una parte en donde está concentrada la mayoría. Entonces, ahí es donde te tienes ahí es a quien te tienes que dirigir. Si después quedó por fuera el estudiante, bueno, no quiere decir que no te va a comprar porque tú cambiaste la manera de hablar, no. Si te compraba, te va a seguir comprando. Pero vas a traer muchísima más gente de ese rango en donde ya era fuerte. Entonces lo que estás haciendo es fortaleciéndote y especializándote a hablarle al sector que más te compra. Entonces, suena como lógico, ¿no? sí, sí, Muchos piensan, voy a dejar de vender si me dirijo a alguien en particular, y yo pienso que es todo lo contrario. Vas a vender más sí, a ese tipo de personas, porque sí, le vas a hablar específicamente a ellos. sí, sí, 100%. Y creo que ahí está la clave del copy. Y que obviamente hay un montón de fórmulas que te ayudan a eso, que son las que vamos a ver en el curso, en Ecodiem y en el workshop que vamos a hacer, que vas a dar ahora en un par de semanas, no me acuerdo la fecha exacta ahora. Este, pero para darle un cierre, Mile, y como que para esa persona que está escuchando y que dice, bueno, a ver, ¿cómo puedo empezar? O yo me siento que nunca escribí, me trabo, se me cae una idea. Si le tuvieses que dar una sugerencia a Doña Tota o a quien sea que esté escuchando, que tal vez no es miembro de Codiem y no va a verlo el curso, demás, pero si le tuviésemos que dar un, una punta como para decir, arranca por acá, enfócate en esto y vas a ver cómo las ideas van a ir fluyendo, ¿qué le dirías? Eso que acabas de decir de yo nunca he escrito nada, no me sale nada, no se me cae una idea, es lo típico, ¿no? Es lo que yo llamo el síndrome del no escritor. Todos escribimos, unos más, otros menos. Yo la recomendación que hago es, primero, sentarte con un papel en blanco o con un documento de Google, de Word en blanco, y empezar a escribir lo que sea que te pase por la cabeza. Sin preocuparte si esto sirve, si no sirve, si esto está mal, o esto en qué lo voy a usar, o si te reunirá las características para ponerlo en un mail o en una página, no importa, eso después lo vamos a ver. Vaciar todo lo que va pasando, todas las ideas que van pasándote por la cabeza en un papel, hace que tengas ya por lo menos la materia prima. Después decidiremos si esto sirve para un mail, si esto sirve para un post de redes sociales, si esto sirve para una carta de ventas o si esto sirve para la home de mi web. Obviamente habiendo hecho este ejercicio previo del que hablamos de a quién te estás dirigiendo, ¿no? Escribir. Escribir sin parar. No sé si algunos de los que nos escuchan conocen a una escritora que se llama Julia Cameron. Ella tiene un libro muy famoso que es El Camino del Artista, pero tiene un libro que quizás no es tan famoso, que es El Camino del Escritor. Yo se lo recomiendo a todas estas personas que dicen, yo no sé escribir, es que me siento y no me sale ni una letra, o me da terror esto de la página en blanco, porque da muchos ejercicios para perder ese miedo y para cambiar un poco la actitud, ¿no? La energía, porque si nos sentamos diciendo, es que yo no sé escribir, es que a mí no me sale una idea, probablemente no te va a salir ninguna idea. Ahora, si cambiamos esa energía de decir, bueno, vamos a ver qué nos sale hoy. Voy a sentarme a escribir sobre mi producto, todos los beneficios que tiene mi producto, todas las cosas que yo puedo cambiar en la vida de mi cliente con respecto a esto que yo estoy haciendo, sin orden. Lo voy a empezar a escribir lo que me vaya saliendo por la cabeza.
wow, te garantizo que al final de 1 hora o 2 vas a tener un montón de material, pero un montón de material que vas a poder usar después, cuando entonces te sientes solamente a ordenar y a aplicar estas fórmulas de copy de qué voy a poner primero y cómo voy a titular y qué es lo que voy a poner al cierre y los llamados a la acción y todo lo demás. Pero yo lo que aconsejo es sacarnos ese chip de que yo no sé escribir y sentarse a escribir como locos. Julia Cameron recomienda que sea lo primero que hagas en la mañana. Yo sé que a veces no es tan fácil, sobre todo a gente que tiene chicos, que tiene un horario de entrada al trabajo y todo lo demás, pero está bueno hacerse como esa rutina de decir, bueno, voy a escribir 15 minutos, de lo que sea. No tiene que ser siempre de tu producto ni de tu negocio, puede ser de lo que te pasó en el día, de lo que te tiene rondando en la cabeza y te preocupa. Mira, no sabes cuántas soluciones consigue uno a las cosas que te tienen trabado cuando las bajas al papel. Es impresionante. Empiezas a escribir y empieza como que a salir la solución de la nada y dices, wow, ¿cómo tantos días pensando en esto? Y mira, bueno, esa magia tiene la escritura. Y una vez que le agarran el gustito, no van a poder parar. Qué bueno, Mile. Bueno, me parece un gran cierre para esta charla. Y bueno, la verdad que creo que está claro el mensaje. Así que no me queda más que agradecerte, Mile, por tu tiempo. Aprovecho también para agradecerte por tu trabajo, ¿sí? Si bien lo hemos conversado y trato de ser agradecido como parte del equipo y con las personas con las que trabajo. Pero bueno, aprovecho también esta oportunidad para agradecerte y felicitarte por el laburo que venís haciendo como copywriter, tanto para Lifestyle, para la agencia, como para Ecodiem. Se nota, o sea, se ven los resultados de tu laburo y también destacar, como te dije al principio, más allá de la parte técnica de la escritura, como persona, como trabajadora, sería la palabra. Es un placer laburar con vos y no lo pienso solo yo, todos los que tuvieron la oportunidad me dijeron, ay, me encanta hablar con Mile y mandarle cuando me mandan unas cosas así que nada, te súper felicito. Y en esa transición, yo te dije el primer día, nuestra misión es extirpar gente de las oficinas y que puedan vivir de lo que aman y que seamos todos un gran grupo de personas felices por lo que hacemos. Así que bueno, siento que vamos bien en ese sentido. En eso sí, tengo que agradecérselo a ustedes también. Gracias por todas las palabras lindas que dijiste hoy, pero si algo tengo que agradecerle yo a Ecodiem y a Lifestyle, justamente es eso, que me permitieron dar el salto para poder decir hoy que vivo de escribir 100% y que es lo que me hace feliz. Y bueno, como dicen, ¿no? Cuando uno trabaja en lo que le gusta, no trabaja nunca. Así que eso se lo debo a ustedes. Qué bueno, Mile. Bueno, vamos a llamar a este podcast Vivir para Escribir. Me gustó. Sí. Ahí está, con Mile. Bueno, Mile, gracias de nuevo. Y a quienes están escuchando, gracias por escucharnos, como siempre, gracias por acompañarnos. Me están llegando mensajes muy copados sobre el podcast. Le estamos metiendo mucha pila. Venimos al pie del cañón todos los martes, sale un nuevo episodio. Así que me encanta recibir su feedback a todos los Ecodiemers y toda la gente que nos sigue y nos escucha. Gracias de corazón, porque ese feedback es el que nos motiva para seguir haciéndolo. Si sienten que a alguien le puede servir esto, compartilo, mandale el link a alguien. Hay muchas personas viajando en el bondi sin capaz escuchando la radio, escuchando noticias, o 3 personas debatiendo sobre quién va a ser presidente o quién no, y ese tiempo lo podemos hacer probablemente mucho más productivo escuchando cosas como esta, ¿no? Historias como la de Mile y todo lo que vamos compartiendo en este podcast. Así que invito a todos a compartir esto, seguirnos en Spotify, seguirnos en iTunes, y si querés un poco más, si estás ahí, estás buscando aprender sobre marketing digital, sentís que hay un mundo sobre el cual te gustaría aprender, sentís que necesitas una comunidad, una tribu, un lugar que te ayuden a estudiar y a mantener el ritmo, donde mantenerte actualizado, Ecodiem es el lugar perfecto para vos, porque como decíamos en este podcast, ayudamos a emprendedores a hacer crecer sus negocios online. Así que si querés
investigar más, ecodiem.com, y nos vemos del otro lado. Vamos a estar ahí, Mile, yo y todo el resto del equipo acompañándote. Gracias, hasta la próxima. Chao.